porque vamos a entrar al tema y traigo ahí varias otras preguntas, pero bueno, la vamos a dejar pendiente. Está de quién reinará, Cristo, Satanás. Ya ve que hay muchas dudas en esto, pero vamos a dejar pendiente esa pregunta. Y vamos a entrar, hermanos, a este tema preparado en esta primera hora de programa, en el cual, bueno, pues es importante que lo toquemos. Y les mencionaba el título de este tema que queremos compartir, basado allá en Amós capítulo 4, versículos 6 al 8. Le voy a dar lectura a esto y luego le vamos a pedir a nuestro hermano Timoteo nos ayude con las siguientes lecturas. Amós 4, capítulo 6, versículo 8. Dios retiene la lluvia de Israel, del Israel idólatra. Dice así la lectura. Amós 4, versículos 6 al 8 dice: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os volviste a mí, dice Jehová. Fíjese, hermano y amigo, la importancia de este texto, de este tema, es que estamos viendo cómo Dios está reteniendo la lluvia de este pueblo de Israel, pues que estaba siendo idólatra. Bueno, Dios humillaría tanto al próspero pueblo de Israel que sus dientes limpios no se ensuciarían, cuando dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Entonces sus dientes limpios no se ensuciarían con la comida. ¿Por qué? Porque no habría comida para comer en la sequía que Dios enviaría. Y luego dice, hermanos, hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Bueno, Dios hizo la provisión de lluvia tan específica que sabrían que era de su mano. Sin embargo, ellos no entendieron el mensaje, pues para probarles que esta lluvia no vino por casualidad o por necesidad, Dios se complació en hacer estas distinciones tan evidentes. Una ciudad tendría lluvia y podía llenar todos sus tanques o cisternas, mientras que una ciudad vecina no tenía nada. En estos casos era providencia particular y era más evidente. Fíjese, aquí no había ninguna duda que Dios era el que estaba haciendo llover en una ciudad y en otra no. Pero dice: mas no os volvisteis a mí. Esta fue la mayor tragedia, hermano y amigo. Fíjese, cualquiera puede tropezar con el pecado y sentir la mano correctora de Dios, pero estamos en un problema mucho mayor cuando sentimos la corrección de Dios y aún así no regresamos a Él. Hoy en día, hermano y amigo, aquellos que viven fuera del estado de Nuevo León, les envío estas palabras. Fíjese, a lo mejor no sabe, nosotros que vivimos aquí en Monterrey, en el lugar donde estamos transmitiendo, estamos pasando por una situación crítica. Estamos sin agua. Hay escasez de este elemento vital para subsistir. Se han secado las presas que están abasteciendo de agua aquí a la ciudad, al estado. Los ríos no llevan agua, se han secado y no nos ha llovido. Y a pesar de que algunas partes del país se han inundado, estamos viendo las noticias que hay inundaciones en muchas partes. Mire, yo me sorprendo. Estaba viendo el reporte meteorológico para estos días, de hace 2, 3 días, y se prevén intensas lluvias en 3 estados: Tabasco, Chiapas, Quintana Roo. Intensas lluvias muy fuertes en 7 estados de la República Mexicana: Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán.
Muy fuertes esas lluvias. Lluvias fuertes en 6 estados: Sonora, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero, Puebla, y chubascos en 11 estados: Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México, con chubascos. Y yo pregunto, ¿y Nuevo León? ¿Todos esos estados con mucha agua? ¿Nuevo León? Nada, nada, hermano y amigo. Esto me pone a reflexionar. ¿Qué nos está queriendo decir nuestro Dios a nuestro estado? ¿Nos estará deteniendo la lluvia con un propósito? ¿Querrá que volteemos a Él? Yo creo que sí, hermano y amigo. Yo creo que sí. ¿Algo estaremos haciendo mal? Solo cada uno de nosotros sabemos. ¿Por qué no está lloviendo aquí en el estado de Nuevo León? En todas partes volteamos y hay mucha lluvia. Tenemos que reflexionar. Tenemos que acudir a nuestro Dios. Tenemos que orar intensamente para que voltee a vernos. Pero yo sé que no nos deja nuestro Dios. Y lo hemos visto en estos días, en el cual estamos batallando mucho de agua. Y se podrán reír muchos de los estados vecinos, aquellos que no son cristianos, claramente, porque sí he visto burlas. Que nos creemos prepotentes, que nos creemos los mejores del país. Quizá, ¿no le dijo así a una ciudad ya en Apocalipsis? ¿Te crees rica? ¿No nos estará diciendo, Monterrey, te crees rica? ¿Te crees que lo tienes todo? ¿Te crees que tienes mucho dinero? ¿Qué nos estará diciendo nuestro Dios a la ciudad de Monterrey? ¿Querrá que volteamos a Él? Sí, hermano y amigo, sí. Hay que voltear nuevamente a nuestro Dios. Tener la confianza suficiente en Él, que Él solamente es quien nos va a dar la lluvia, el agua necesaria para que nosotros podamos seguir adelante. Fíjese, en una ocasión nuestro Señor Jesucristo fue a un pozo de Jacob, al pozo de Jacob, el cual le pidió agua a una samaritana, la cual ella le negó. Usted lo puede leer en Juan capítulo 4, versículo 9. Pero el Señor aprovechó la oportunidad para hablarle acerca del agua de la vida. Ahí en el versículo 10, si le hace favor nuestro hermano Timoteo, Juan capítulo 4, versículo 10 y versículo 14. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 14, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de aguas que salte para vida eterna. Muy bien, fíjese, allá en Juan capítulo 7 también encontramos las palabras de Jesús que le dice a una multitud en el versículo 37 al 39. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. El agua viva, el don de Dios, la fuente de agua de vida, los ríos de agua viva, se refiere al Espíritu Santo como el don del sello de la salvación que Dios da a los que le obedecen. ¿Cómo está esto? Sí, ese Espíritu Santo que Dios nos da o le da al ser humano cuando obedece el Evangelio. Mire, en Hechos capítulo 2, versículo 38, nos dice claramente:
Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora en el 5:32 de Hechos, que nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Se fija, ese Espíritu Santo que Dios ha dado a aquellos que obedecen al Evangelio, bueno, es esa agua viva, es ese don de Dios, la fuente de agua de vida, los ríos de agua viva. Se refiere al Espíritu Santo como el don del sello de la salvación que Dios da a aquellos que obedecen el Evangelio. El apóstol Pablo también escribió allá en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13, que nos dio a todos, nos dio de beber de un mismo espíritu. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se fija, el Espíritu Santo de Dios es el don que nos sustenta, que nos alienta a vivir la vida nueva en Cristo, como el agua que necesitan aquellos árboles para su existencia, para ese crecimiento y para que dé fruto abundante. Ese Espíritu Santo de Dios, ese es el que nos sustenta. Por eso se lo repito nuevamente, es aquella agua que como necesitan aquellos árboles, bueno, pues nosotros necesitamos de él para crecer, para dar un fruto abundante. Miren lo que nos dice el salmista en el Salmo capítulo 1, versículo 3. Ahí nos dice también algo de estos árboles plantados junto a corrientes de agua. Miren lo que dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy bien. Entonces, hermano y amigo, el agua es un elemento esencial en la vida de todos los seres vivos. La vida de las personas, los animales y las plantas dependen del agua. No hay vida sin agua. Y la falta de agua y la sequía sabemos que es algo grave. Allá en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, le va a dar lectura a nuestro hermano Timoteo, y yo voy a leer Santiago 5, 7. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, nos dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Se fija? Bueno, y dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sabemos que si no hay agua, esto es un problema, porque habría sequía. Pero aquí estamos viendo claramente que esa agua nos la da nuestro Dios. Sabemos que no hay vida sin agua. Entonces, Dios es la fuente de agua viva, fuente que mucho pueblo en el Antiguo Testamento rechazó. Mire, en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Vamos a darle lectura. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muy bien. Cisternas rotas que no retienen el agua. Está diciendo nuestro Dios a este pueblo: dos males han hecho. Me dejaron a mí, que soy una fuente de agua viva, y cavaron para ustedes cisternas rotas que no retienen agua. Acordémonos que Dios, por medio de Moisés, hizo la señal de sacar agua de la roca para darles a beber agua.
a este pueblo de Israel. Lo podemos ver nosotros en Números capítulo 20, versículo 11 y versículo 13, y allá en el Salmos capítulo 78, versículo 15 y 16. No lo vamos a leer, nada más vamos a tenerlos ahí presente. Bueno, ahorita si lo encuentra nuestro hermano, vamos a leer una lectura ahí en el Salmo. Entonces, Dios les dio, o Moisés hizo esa señal de sacar agua de la roca para darles a beber a ese pueblo. Números 20, 11 y Salmos 78, 15 y 16. Pero aún así, el pueblo, ¿qué hizo? Siempre estuvo murmurando. Salmo 78, versículo 17 y 20 al 20, ¿lo tiene mi hermano? Salmo 78, 17 al 20, ¿qué nos dice? Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Se fija? Bueno, entonces también en Isaías, que lo tengo aquí, 48, versículo 21, dice, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Esto nos enseña que, fíjese cómo Dios les había prometido esa agua, pero el pueblo claramente, pues realmente estaba murmurando y estaba teniendo ahí problemas con eso, y por eso Dios todo lo que les había prometido, pues lo estaba deteniendo. Dios les había prometido que si hubieran atendido a sus mandamientos, hubieran gozado de paz como un río, y su justicia como las ondas del mar, como nos dice allí Isaías 41, versículo 18, que dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Bueno, hermano y amigo, déjeme mencionarle algo antes de seguir. Estamos aquí teniendo algunos problemitas aquí con el internet, que se está cortando, pero esperemos, la grabación, hermano, se está haciendo. Por eso le menciono, si usted se quiere incluir a este WhatsApp de A Solas con Jesús, en el cual le vamos a facilitar los audios, entonces si hay algún problemita, aquí está quedando grabado, pero más adelante lo estaremos compartiendo para que usted lo pueda escuchar en el WhatsApp y ahí lo tenga completo este tema. Estamos tratando este tema de cuando Dios retiene la lluvia al pueblo idólatra de Israel. Pero cómo Dios utiliza este elemento vital para llevar sus propósitos. Aquí estamos viendo realmente cómo el pueblo les había prometido, pero este pueblo les dice, me han dejado, dos males han hecho, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Por eso estamos tocando ahí Números 20, 11, Salmo 78, versículo 17 al 20, Isaías capítulo 18 y versículo 21 y Isaías 41, versículo 18. Bueno, Pablo recuerda a los corintios este acontecimiento del agua del Espíritu, del agua espiritual, allá en 1 Corintios 10, versículo 4 y 5, les está recordando este acontecimiento y del agua espiritual y de la roca que bebieron, la cual era Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 10, 4 y 5. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muy bien. ¿Por qué les estaba recordando el apóstol Pablo este acontecimiento? Bueno, era con el propósito de que los cristianos no imiten el mal ejemplo de aquellos que quedaron postrados allá en el desierto por causa de su constante rechazo a Dios, por su desobediencia, por su ingratitud, pero más bien que seamos nosotros fieles. Para eso nos está recordando que seamos fieles, que seamos agradecidos y permanezcamos cerca de esa fuente de agua viva.
de esa fuente de agua viva. Fíjese, hermano y amigo, el agua es tan vital que tiene la misma importancia del derramamiento de sangre. ¿Cómo es esto? Sí, mire, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, para ver con esto respecto a la sangre, la Escritura dice claramente, allí en Hebreos 9, 22, mire lo que dice. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien, entonces respecto al agua, la Escritura dice, allá en Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire, sin el bautismo en agua, nadie puede ser salvo. Los que hemos sido bautizados, fuimos lavados con agua por la obediencia de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 26, nos dice algo bien interesante, bien importante. Efesios 5, 26 nos dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Se fija, nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios porque hemos lavado nuestros cuerpos con agua pura. Hebreos 10, versículo 22. Tenemos esa confianza en Dios que hemos sido lavados nuestros cuerpos con agua pura. ¿Se fija por qué es importante también el vital líquido del agua? Hebreos 10, 22 nos dice: acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Muy bien, entonces, hermano y amigo, la Escritura nos enseña que el agua es de suma importancia, tanto así que nuestro Dios usó en los requerimientos de lavamiento para purificación y para otros usos y símbolos. Y hay muchos ejemplos que quiero darles estos puntos para que veamos realmente la importancia del agua para Dios. Es bien importante y es de suma importancia para nosotros. Hemos visto estos días que hemos estado batallando solamente para beber, solamente para asearnos. Pero ¿usted cree que Dios que nos va a quitar totalmente de ello? ¿Que nos va a desamparar? Claro que no, pero debemos de reflexionar. ¿Por qué? Porque todos los demás estados de la República tienen suficiente agua. ¿A poco ellos se portan mejor que nosotros? Yo no lo sé, pero veámoslo nosotros. ¿Por qué estamos padeciendo? ¿Necesitamos voltear los ojos a nuestro Dios nuevamente? ¿Necesitamos tener esa confianza total, ponerla solamente en Él y no en el hombre? Sí, pero mire, en estos días, la semana pasada en la congregación de Sierra Ventana, gracias a nuestro Dios hubo 2 almas que entregaron sus vidas, 2 almas que vinieron a nacer y hemos estado batallando de agua, pero fíjese, aquí en el bautisterio había agua suficiente. Aquí en la congregación hay agua, gracias a nuestro Dios. No ha faltado ese vital líquido y en el cual para los propósitos de Dios se cumplen. No nos ha desamparado. Imagínese el bautista, no hay agua, ¿cómo le hacemos para que se bautice? No hay excusa, amigo, no hay excusa. Usted debe de entregarse a Dios y pedir ser bautizado para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo, esa agua viva. Dios utiliza ese elemento vital con muchos propósitos. Fíjense, en el Antiguo Testamento le voy a mencionar varios propósitos. Mire, ¿se acuerda de las aguas del diluvio? Estas sirvieron para condenar a los desobedientes y para salvar a los obedientes. Usted puede leer Génesis capítulo 7, versículo 10 y también Génesis capítulo versículo 21 al 24. Nos habla de esa historia, no le vamos a dar lectura, pero usted ha escuchado sobre ese diluvio universal, donde murieron todas las almas, murieron todas las personas, solamente la familia de Noé quedó viva y ciertos animales para seguir adelante en esta tierra.
Bueno, el apóstol Pedro, ahí vamos a darle lectura en 1 de Pedro 3:20. El apóstol Pedro trae a la memoria a esta historia del diluvio y de la importancia de ser salvos por el agua. 1 de Pedro 3:20, ¿qué nos dice, hermano, por favor? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Se fija, fueron salvadas por agua. Usted va a decir, pero mató a todos los demás, pero fueron salvados por agua. Fue un bautismo. Fueron salvados por el agua estas personas. Bueno, estas aguas del diluvio sirvieron para condenar a los desobedientes y salvar a los obedientes. Noé fue obediente a Dios y su familia. Bueno, ¿se acuerda de aquellas plagas en Egipto? Allá en Éxodo capítulo 7. Una de las plagas en Egipto fue que las aguas del río se convirtieran en sangre y darían asco a los egipcios a beber. Esto les daría asco y ellos no beberían de esas aguas. Y esto duró por 7 días. Mire Éxodo 7:18. Y los peces que hay en el río morirán. 7:18, sí. Éxodo 7:18, ok. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y el versículo 25, por favor. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Entonces se fija aquí cómo vemos que esas aguas del río se convirtieran en sangre, les proporcionaría asco a los egipcios, no podrían beber de esas aguas, y duró por 7 días. Bueno, Dios tiene el poder, tiene todo poder contra esos dioses paganos. Bueno, mire, podemos ver más ejemplos en el Antiguo Testamento, allá en Números capítulo 5, podemos ver nosotros las aguas del celo, se le conoce así en esta parte de la escritura, que de santas, esas aguas santas pasaron a ser amargas y de maldición en cumplimiento a la ley del adulterio. No vamos a leer muchos versículos, pero ahí en el capítulo 5, versículo 14 en adelante, Números capítulo 5, versículo 14 en adelante, dice: Si viniere sobre el espíritu de celos, y tuviere celo de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose a ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria del pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote el agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre su mano la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición, y el sacerdote la conjurará y le dirá: si alguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová de tu muslo caiga, y que tu vientre se hinche. Hasta ahí, hermano, gracias. Fíjese, usted puede leerle hasta el versículo 31, pero estas aguas de celo, esas aguas santas pasaron a ser amargas. Le mezclaban la tierra de ahí del tabernáculo,
y se la hacía beber el sacerdote a esta mujer, si realmente había cometido fornicación o adulterio, ¿qué pasaba? Y en ese versículo 21 dice, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. De esta manera, era evidente que había cometido adulterio, aunque nadie lo hubiera visto. Entonces, lo mencionamos, hermanos, cómo Dios utilizaba esa agua. Fíjese, propósitos de Dios. ¿Para qué? Bueno, en este punto, esas aguas de celo, al marido le venían esos celos, pero no estaba seguro. ¿Cómo era? Pues la llevaba delante del sacerdote y hacía todo esto que Dios le había ordenado. Si pasaba esto, que se hinchara, su muslo cayera y que su vientre se hinchara, pues era evidente que había cometido adulterio. Bueno, ¿se fija cómo Dios utilizó ese elemento vital, el agua? Mire, también en el Antiguo Testamento podemos ver, allá en segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10, un personaje llamado Naamán. Pero, ¿se acuerda de Eliseo? ¿Cómo ordenó a Naamán, este general sirio, a lavarse en el río Jordán 7 veces? ¿Para qué? Para que fuera limpio, porque él era leproso. Ahí encontramos una importante lección. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10, nos dice: Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él y luego, y estando en pie, invocará en el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará en lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a las palabras del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Muy bien, fíjese, una importante lección que nos da esta lectura. Vemos una obediencia a Dios, aunque estaba enojado. ¿Qué pasó? Estaba enojado, pero dijo realmente, a regañadientes, obedeció lo que Dios le dijo y se zambulló 7 veces, y bueno, su carne quedó limpia de su lepra. Entonces, podemos ver aquí una importante lección de obediencia a Dios. ¿Cómo utilizó el agua? Para un propósito. Bueno, allá en Joel, capítulo 3, versículo 18, se habla del agua como manantial. Este manantial que saldría de la casa de Jehová. Allá en Joel, capítulo 3, versículo 18. Si quieren, ahí nada más anótelo. Pero en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1, nos habla también de un río limpio de agua de vida que sale del trono de Dios. Allá en Joel 3:18, de ese manantial que saldría de la casa de Jehová. Pero en Apocalipsis 22:1 nos dice acerca de ese río limpio de agua de vida. Dice 22:1, perdón. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Muy bien. Bueno, se fija cómo nos habla de ese manantial que saldría de la casa de Jehová en Joel 3:18 y de un río limpio de agua de vida que sale del trono de Dios. Bueno, ya en el Nuevo Testamento encontramos este ejemplo también, o esta enseñanza acerca de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan el Bautista, él estaba bautizando en agua a muchas personas allá en el Jordán, y aún a Jesús mismo sumergió en agua. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 13 nos dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Muy bien. Bueno, sabemos, hermanos, que la edad de Jesús era como de 30 años por Lucas capítulo 3, versículo 23. Él fue bautizado por Juan el Bautista. Propósito de Dios al utilizar otra vez ese elemento vital, el agua. Bueno, el simbolismo del agua tiene que ver también con la palabra de Dios. Allá en Isaías capítulo 55, en el versículo 10 y 11, nos dice algo bien importante, bien interesante. Isaías 55, versículo 10 y 11, dice: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Muy bien, entonces encontramos el simbolismo del agua tiene que ver con la palabra de nuestro Dios. Y también la señal que Jesús hizo allá en Caná, ¿se acuerdan? De convertir el agua en el mejor y el más exquisito jugo de uva, fue la primera señal que hizo Cristo. Bueno, el propósito de esta señal, de su divinidad, fue manifestar su gloria y que sus discípulos creyeran en él. Juan capítulo 2, versículos 6 al 11, usted lo puede leer. No lo vamos a leer, pero usted lo puede tener ahí para darle lectura más adelante. Otra señal de su divinidad fue cuando Jesús caminó sobre las aguas del mar para dar confianza a sus discípulos de que Él es Dios. Mateo capítulo 14, versículo 25 al 27. Fíjese, ¿por qué estamos mencionando todos estos ejemplos que nos da la Escritura acerca de este elemento vital? Porque Dios utiliza el agua para muchos propósitos desde el Antiguo Testamento. Le menciono esto para que usted tenga confianza. Sabemos que estamos pasando por momentos muy difíciles aquí en este estado de Nuevo León, pero confiemos en nuestro Dios que no nos va a dejar no nos va a dejar y no nos ha dejado. Sabemos que esa agua es el elemento usado por Dios para muchos propósitos. Y por eso estamos dando estos ejemplos. El agua es el elemento usado por Dios en su palabra para llamar a toda persona al nuevo nacimiento. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5 y 7. Miren lo que nos dice, le va a dar lectura nuestro hermano Timoteo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Muy bien, entonces nadie puede impedir o negar la importancia del agua en el bautismo. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos capítulo 8, versículo 36. ¿Se acuerda de Pedro allá en la casa de Cornelio? En Hechos capítulo 10, versículo 47. Mire lo que nos enseña aquí, Hechos 10, 47. Dice allí Pedro a Cornelio, 10, 47 de Hechos. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Se fija? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? Los que hemos nacido de nuevo, hemos participado de la regeneración por el lavamiento del agua, por la renovación del Espíritu Santo. Si no lo dice Tito capítulo 3, versículo 5. Y el bautismo que corresponde ahora nos salva. Primera de Pedro 3, 21. Mire, hay muchos casos allá en Hechos. Los 12 casos de conversión en el libro de Hechos narran el bautismo en agua de hombres y mujeres que oyeron y obedecieron el evangelio. Allá en Hechos 2:41 dice que se bautizaron como 3,000 judíos.
Bueno, en Hechos 8:12 vemos a esos samaritanos también bautizarse. En Hechos 8:38 vemos al eunuco también bautizarse. Y en Hechos 9:18 y 22:16 vemos a Saulo, como también se le pidió que fuera bautizado. ¿Se fija? Elemento vital, el agua, para propósitos de Dios. La confianza que da nuestro Señor Jesucristo a sus ovejas que le siguen, allá en Apocalipsis 7:17, para sustentarlas, llevándolas a fuentes de agua de vida. Apocalipsis 7, versículo 17, mire lo que nos dice. Apocalipsis 7, versículo 17 dice: Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vemos la confianza que da Jesús aquí a sus ovejas que le siguen. ¿Para qué? Para sustentarlas, llevándolas a fuentes de agua de vida. Ahora, ahí mismo en Apocalipsis 21, la invitación que hace Jesús a venir a Él para beber gratuitamente de las fuentes de agua de vida. Apocalipsis 21:6 nos dice: Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Muy bien. Y 22:17. Y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahí está el ofrecimiento de parte de nuestro Señor Jesucristo, de venir a Él y beber gratuitamente de esa fuente de agua de vida. La importancia del elemento de agua es equiparado igual con la sangre. Ambos dan vida, ambos estuvieron presentes en la muerte del Señor. Lo vemos en Juan 19:34 y primera de Juan 5:6. Ambos son presentados como testimonio vivo aquí en la tierra. Ambos elementos son necesarios para el nuevo nacimiento. Primera de Juan capítulo 5, versículo 8 nos dice, primera de Juan 5:8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ambos elementos son necesarios para el nuevo nacimiento. Fíjese, en el caso de la sangre de Cristo, porque es el elemento espiritual que limpia y que purifica nuestros pecados por la fe en el sacrificio perfecto y derramamiento de su propia sangre, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice así Romanos 3:25. Así que debemos permanecer cerca de la palabra de Dios, que es como agua que da vida. Debemos de beber de la roca espiritual que es Cristo y su doctrina. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo como fuente de agua de vida para dar el fruto de una vida abundante. Y debemos de mantener, hermano y amigo, la sed por Dios, como dijo el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmos 42:2. No dejemos que nuestra vida se seque cual arroyo seco, que la vida no se convierta en el desierto y soledad, que no sea cisterna rota, río sin vida, nube sin agua, como dice Judas 12, porque en la vida sin Dios solo hay tormento, no hay agua. El rico pedía saciar su sed, ¿se acuerdan? Lucas 16:24, pero allí lo que hay es un lago de fuego que arde con azufre, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Así que, hermano y amigo, sé que el agua física es de suma importancia. ¿Y cómo se puso la gente estos días aquí en la ciudad de Monterrey? Y total, aquí donde vivimos, estaba desesperada por ese vital líquido. Gracias a Dios abrieron esas llaves y gracias a Dios tenemos agua, pero no por muchos días. Sabemos que estamos padeciendo, pero
la pregunta con la que iniciamos, acuérdense, ¿por qué está lloviendo en todas partes de la República Mexicana, inundaciones, y en el estado de Nuevo León no hay? Ayer veíamos cómo se nublaba todo y cayeron unas pequeñas gotas y se pasó, no hubo lluvia. Bueno, amigo, sé que el agua física es de suma importancia, pero es mejor que seamos llenos de las aguas vivas de Dios. ¿Para qué? Para gozar en esta vida de la vida abundante en el paraíso de Dios. Por eso tenemos que decir: bendita agua que nos la da nuestro Dios, pero una agua espiritual que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, que nunca se acaba. ¿Quiere usted beber de ella? Hoy es un gran día. Hoy es el día del Señor, día en el que adoramos a nuestro Dios, y un día hermoso para que usted entregue su vida a nuestro Dios. Bueno, hemos llegado al final de esta primera hora de programa. Saludos a nuestra hermana Chanti Sandoval, a nuestra hermana Juanita Armendáriz. Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están conectados. Bendiciones a todos. Y bueno, compartan este tema. Si no lo escucharon, ahí va a quedar y después se estará subiendo. Lo titulamos Dios retiene la lluvia al pueblo idólatra de Israel. Amós capítulo 4, versículos 6 al 8. Y bueno, vamos a ir un corte para regresar. No se desconecten los que están en Facebook. Sigan, vamos hasta las 8 de la mañana estamos, y en el 1140 de AM Radio Esperanza. Vamos a un corte, regresamos en unos minutitos para continuar hasta las 8 de la mañana. Nuestro hermano Timoteo Francisco compartirá el mensaje. El teléfono 8183-5701-51. No se vaya.